Desde lo alto de la montaña, un hombre observaba la inmensidad de su castillo. Aludía a su propia experiencia, pues lo había construido a mano limpia y aún así, reflexionaba sobre su más profunda creación, hasta que se dio cuenta de su error y de su acierto, y comenzó a trabajar sobre ellos. ¿Es acaso mi creación constructo a mi experiencia?, se preguntaba el gran rey de su reino. Hablemos sobre la experiencia en el ajedrez. Soy Declan y esto es Declan Center, un lugar donde el conocimiento es amado. Muchas veces nos encontramos delante del tablero, preguntándonos cuál debería ser el siguiente movimiento. A veces observamos las piezas con incredulidad, pues no sabemos cómo proceder y no parece haber ninguna pista a la vista que nos indique el camino. Es muy fácil para los grandes maestros, ya que tienen una trayectoria de mucha más experiencia. Experiencia es precisamente la palabra que describe perfectamente la razón por la cual nos cuesta tanto saber qué jugadas son buenas y en qué momento realizarlas. El diablo sabe más por viejo que por diablo es un famoso refrán que ejemplifica perfectamente la diferencia entre un gran maestro y un aficionado del ajedrez. Pero ¿qué es la experiencia? ¿Y cómo podemos adquirirla para poder estar a la altura de los grandes ajedrecistas? La experiencia es una parte más pequeña del conocimiento. Es una serie de sucesos que moldean nuestras perspectivas sobre las cosas. Cuando ponemos en práctica un conocimiento, estamos adquiriendo experiencias que también hacemos parte activa de nuestro saber. En el ajedrez ocurre exactamente lo mismo. Podemos leer cuantos libros queramos, saber de muchas aperturas y finales, pero lo cierto es que el conocimiento no nos garantiza la mejora de nuestro juego. No quiere decir que no sea importante estudiar las diferentes facetas de la partida, porque indudablemente lo es, ya que nos ayuda a crecer como jugadores. Sin embargo, hay que entender que lo que realmente nos hace verdaderos jugadores es el juego en sí, la partida, el momento en que ponemos en práctica el saber que el saber en sí. Ya lo decía Albert Einstein en su tiempo, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Excelente, todo bien hasta aquí, pero ¿cómo aprender de la experiencia en el ajedrez? No hay una receta para ello, simplemente hay que estar delante del tablero e intentar hacer lo mejor que podamos. Si ganamos, perfecto, lo hiciste excelente. Tus conocimientos y experiencia y habilidades estaban a la altura del reto, pero si pierdes, entonces hay algo que te falta aprender, conocer o mejorar. Sencillo, ¿no lo crees? Una excelente forma de crecer en este aspecto es analizando nuestras partidas, concentrarnos en los errores que podamos apreciar e ir puliéndolos hasta deshacernos de ellos por completo. Es cierto que es una tarea complicada y muchas veces hasta el mismo análisis es forzado y poco práctico, pero hasta el análisis requiere experiencia. ¿Y cómo se obtiene la experiencia? Exacto, poniendo en práctica lo que sabemos. Dale el tiempo al tiempo y estoy seguro que mejorarás bastante. Hablaré desde mi experiencia, les mostraré cómo es que yo analizo mis partidas, corrijo mis errores, aprendo de ellos y los vuelvo parte de mi conocimiento sobre el juego. Antes de comenzar, te invito a ver el video sobre la estrategia en el ajedrez, que también sirve como complemento. Normalmente lo que hago primero es separar la partida en 3 etapas: apertura, medio juego y final. En la apertura, de cierta forma, son jugadas ya preestablecidas en la mayoría de ocasiones, o sin una cierta lógica determinada por los principios básicos de la apertura. Aunque es verdad que nos podemos preguntar qué tan lejos estuvimos de las jugadas teóricas, y si realmente se jugó siguiendo los principios básicos de la apertura. Esto ya dependerá de cómo te sientas como jugador y cómo terminas tus partidas mayoritariamente. Si sueles perder en la apertura, entonces es evidente que algo hiciste mal, o si llegaste a una posición incómoda en el medio juego, probablemente haya sido por la apertura. Estas pistas son cruciales para saber en qué etapa afincarse más a la hora del análisis. Si ya somos jugadores avanzados y conocemos la teoría de nuestra apertura favorita, no habría que perder tanto tiempo en él y es posible que el error de tu juego se encuentre ya en el medio juego o final. En futuros videos hablaré más sobre las aperturas. Si te cuesta trabajo darte cuenta de los errores que cometes en la apertura o en las demás etapas, puede que no tengas claro algún concepto básico de las mismas. Recuerda que el dominio de las bases es lo que nos permite entender aún más lo que vemos sobre el tablero. Esta etapa es mi favorita, ya que el error suele estar ligado más al plan, a la planificación y a la toma de decisiones. Aquí normalmente es bueno preguntarse sobre cuál fue el plan que pensé y cómo lo llevé a cabo, cuál fue el plan de mi oponente y si logró concretarlo, qué otros planes eran posibles, mis jugadas estaban acordes con el plan, tenía un plan en primer lugar. También es bueno pensar desde nuestros sentimientos. ¿Me sentí cómodo, ansioso, optimista con la posición? Muchas veces inconscientemente logramos notar cierta sutileza. Aprender a escuchar nuestra intuición es un buen paso para descubrir los errores y aciertos, además de que los sentimientos también influyen en la toma de decisiones e incluso nuestra personalidad igual. ¿No es asombroso? Conocerse a uno mismo es una buena forma de conocer nuestro juego. Te sorprenderías al darte cuenta que las jugadas hablan mucho más de nosotros de lo que creemos.
Recomiendo que aunque el error no estuviera presente en esta etapa, siempre es bueno reflexionar al respecto, pues reconozco que la elaboración de una estrategia durante la partida es una tarea bastante compleja si no se tiene la suficiente práctica, y el maestro nace de la práctica. Inténtalo y demuestre que estás dispuesto a ser el mejor. Aprovecho para recordar que si aún no has visto el anterior video sobre la estrategia en el ajedrez, te invito a que lo hagas, ya que hablo más detalladamente de esta etapa. José Rull Capablanca ponía énfasis en esta etapa. Una de sus famosas frases da alusión a este mismo hecho. Con el fin de mejorar tu juego, debes de estudiar los finales en primer lugar, ya que mientras que los finales pueden ser estudiados y dominados por sí mismos, el medio juego y la apertura deben de ser estudiados en relación con los finales. Cuando llego a esta etapa tengo en cuenta la forma en que terminó la partida, si fue por mi rendición o por tablas. Entonces me pregunto, ¿tenía ventaja en el final? ¿Estaba igualado o estaba en desventaja? Si la respuesta es la primera, entonces algo tuve que hacer mal y vuelvo a repetir la posición pensando en el que ocurrió. Si estaba igualado, entonces lo más seguro es que me haya equivocado y repito lo mismo que el primer caso. Si llego a ver que me encontraba en desventaja desde que empezó el final, entonces debo volver al medio juego y pensar en qué fue lo que sucedió. Recordemos que las ventajas en el final es resultado de lo obtenido en la apertura y el medio juego. Complementar el análisis con el estudio de los finales también ayuda a entender mejor cómo se deben desenvolver, qué recursos hay que cuando se está en desventaja y cómo proseguir para imponer la ventaja obtenida. ¿Lo notan? El estudio y la experiencia son caras de la misma moneda. Es momento de mostrarles un pequeño ejemplo, una partida que jugué en Lichess que por desgracia terminó en tablas después de haber conseguido una ventaja considerable en el medio juego. Llevaba las piezas blancas y manejé bastante bien la apertura y el medio juego, pues había obtenido un peón de más, tras haber concluido mi estrategia y la apertura ciertamente me llevó a un medio juego bastante cómodo. Esta fue la conclusión que llegué tras reflexionar detenidamente en la apertura y el medio juego. Entonces supe de inmediato que el error se encontraba en el final, justo al llegar a esta posición. El tema aquí son los peones centrales, sobre todo los de C4 y D4, que tienen el potencial de volverse peones pasados. En la partida debía aprovechar este hecho e intentar avanzar el peón de D4 a D5, y así crear un peón pasado en la columna D, cuya casilla de coronación es del color opuesto al alfil negro. Hay que recordar que cuando se tiene ventajas de algún tipo es prácticamente obligatorio hacer jugadas activas, pues de lo contrario se estaría en riesgo de perder la ventaja. Debí considerar este punto y jugar en beneficio de este pequeño plan, de avanzar los peones de C y D hacia la fila de coronación. Quizá la mejor jugada en esta posición hubiera sido dama E3, con la idea de jugar dama E2 seguido de un D5 y el resultado hubiera sido distinto. Sin embargo, por alguna razón que desconozco, tal vez por cansancio omití este detalle y terminé jugando de la manera que ven en pantalla, perdiendo el peón de C4, que es precisamente lo que me mantenía mis posibilidades de victoria. Al perderlo, la posición se igualaba y las tablas eran inevitables, pues ambas damas eran bastante activas y normalmente los finales de dama casi siempre son tabla. Obviamente hay excepciones, pero no fue el caso de la partida. ¿Qué pude aprender de este error? La importancia del peón pasado cuando se tiene un peón de más, el estudiar finales de dama, tener cuidado con las jugadas que se realizan, pensar siempre en la mejor jugada, pensar en torno a un plan, a una idea y jugar consecuentemente, no confiarse aún si se tiene una posición cómoda o ganadora. Una simple jugada puede ser tu perdición. Es cierto que podría haber omitido algunos detalles, pero empezar por estos puntos es un buen inicio para mejorar en el ajedrez. Ahora te toca a ti, no pierdas más tiempo y comienza a pensar, es momento de servirte de tu propio entendimiento. Soy Declan y esto es Declan Center, un lugar donde el conocimiento es amado. Suscríbete a mi canal y toca la campanita para que estés al tanto de lo que subo. Dale like y comenta qué te ha parecido el video. Y recuerda, de pocas partidas he aprendido tanto como de la mayoría de mis derrotas.